Una noche tranquila y sin viento, sobre el mar Caspio, con el reflejo de las estrellas temblorosas en sus aguas serenas, se transformó en un infierno inimaginable. Un estallido ensordecedor, seguido de una cascada de explosiones secundarias, rompió el silencio nocturno. Destellos cegadores, de un blanco abrasador y un naranja infernal, rasgaron la oscuridad, revelando siluetas retorcidas de estructuras que se desmoronaban. La tierra no solo temblaba, vibraba con una furia primordial, transmitiendo la onda de choque a kilómetros a la redonda. Las ventanas de los edificios cercanos, incluso a una distancia considerable, estallaron en una lluvia de cristales, proyectando fragmentos afilados por el aire como metralla. Los gritos desgarradores de los heridos, un coro de dolor y desesperación, llenaron el aire cargado de humo y el penetrante olor a combustible quemado y metal fundido. No había duda. Esto no era un desastre natural, una catástrofe impredecible de la naturaleza. Esto era un ataque planificado, una operación militar ejecutada con una precisión aterradora y una brutalidad calculada. El corazón se encoge en el pecho ante la magnitud de la destrucción y la certeza escalofriante de que este podría ser el preámbulo, el fatídico primer acto, de una nueva y devastadora gran guerra que engulliría a la región, y quizás al mundo entero, en sus llamas. La pregunta resonaba, no solo en la mente de los afectados, sino en las capitales de todo el planeta. ¿Era este el punto de inflexión, el umbral de un conflicto global que cambiaría la faz de la historia? El objetivo específico de esta agresión fue el puerto ruso de Mayashkala, un bastión estratégico clave para la flotilla del Caspio y un nodo vital para el comercio energético. Con una audacia que desafiaba toda lógica militar, varias embarcaciones no tripuladas de alta velocidad, cargadas con una cantidad masiva de explosivos plásticos de última generación, irrumpieron el perímetro de seguridad del puerto, evadiendo con alarmante facilidad los sistemas de detección convencionales. Estos vehículos marinos autónomos, diseñados para el sigilo y el impacto máximo, se lanzaron directamente contra los buques de guerra anclados, transformándose en misiles teledirigidos acuáticos. Casi al mismo tiempo, en una demostración de coordinación escalofriante, una andanada de misiles de crucero de precisión impactó simultáneamente almacenes de municiones abarrotados y depósitos de combustible adyacentes al puerto, creando bolas de fuego gigantescas que ascendían al cielo nocturno. Las detonaciones fueron masivas, una sucesión de estampidos que hicieron temblar el suelo a decenas de kilómetros. Los incendios resultantes, alimentados por el combustible y la pólvora, se volvieron incontrolables en cuestión de minutos, devorando todo a su paso. Nubes densas y ominosas de humo negro, teñidas de naranja por el fuego, se elevaron sobre el agua, ocultando el cielo y asfixiando el aire. El fuego envolvió un barco tras otro, transformando la orgullosa flota en un cementerio flotante de metal fundido. Las sirenas de alarma, un lamento agudo y persistente, sonaron desesperadamente por toda la ciudad, instando a la evacuación y advirtiendo de la inminente catástrofe. Decenas de militares rusos quedaron muertos o desaparecidos en el caos, sus vidas truncadas por la repentina violencia. Varios barcos, incluyendo una fragata moderna equipada con lo último en tecnología militar, el Daguestán, fueron destruidos o gravemente dañados, sus esqueletos humeantes, un testimonio mudo del ataque. La incredulidad se apoderó de todos. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo pudo una potencia militar como Rusia ser golpeada de esta manera? Moscú, tras un silencio inicial de horas, confirmó la catástrofe en un comunicado sombrío. Hablaron de un golpe inesperado, ejecutado con una maestría táctica asombrosa, y describieron el evento como extremadamente doloroso para la nación. El presidente, con una expresión pétrea, convocó de inmediato un Consejo de Seguridad de Emergencia en el Kremlin, donde la atmósfera era de una tensión palpable, casi asfixiante. Los rostros sombríos de los presentadores de televisión rusos, que aparecieron en pantalla con un semblante que presagiaba desgracia, lo decían todo sin necesidad de palabras. La nación estaba en duelo y en shock, buscando respuestas en medio del caos. Escriba desde donde nos ve.
Así entenderemos mejor su perspectiva y cómo esta tragedia resuena en diferentes rincones del mundo. Este no es simplemente un golpe, es un golpe sin precedentes a la integridad y la percepción de invulnerabilidad de nuestra flota, la flota rusa del Caspio, que históricamente ha sido considerada la fuerza naval dominante y la garante de la seguridad regional. Lo que se creía inexpugnable ha demostrado ser fatalmente vulnerable. Es, sin duda, el golpe más duro y humillante infligido a la Armada rusa en décadas, posiblemente desde la disolución de la Unión Soviética. Este ataque cambia fundamentalmente todo el panorama estratégico y psicológico. El delicado equilibrio geopolítico en la intrincada región del Cáucaso y el estratégico Mar Caspio, una zona ya de por sí volátil y rica en recursos, está ahora irremediablemente alterado. La situación es, en pocas palabras, alarmante, rozando el punto de no retorno. En los mercados globales, la noticia se propagó como un reguero de pólvora, provocando una reacción inmediata y violenta. Los precios del petróleo y el gas se dispararon bruscamente a niveles no vistos en años, reflejando el temor a la interrupción del suministro desde una región vital para la energía mundial. Los inversores, presas del pánico y la incertidumbre, retiraron capitales a un ritmo alarmante, buscando refugio en activos más seguros y vaciando las bolsas de valores. Como consecuencia directa, el rublo ruso y el manat azerbaiyano, ya bajo presión, cayeron en picada, perdiendo una parte significativa de su valor y erosionando el poder adquisitivo de millones de personas. El pánico se apoderó de las calles de las principales ciudades de Rusia y Azerbaiyán, así como de las repúblicas cercanas. La gente, impulsada por un miedo ancestral a la escasez y la guerra, se lanzó a los supermercados, comprando alimentos masivamente y vaciando los estantes en horas. Se formaron largas e interminables colas en los cajeros automáticos, mientras los ciudadanos intentaban desesperadamente retirar sus ahorros antes de que perdieran todo su valor. Las tiendas que antes rebosaban de mercancías quedaron tristemente vacías y las gasolineras comenzaron a sufrir interrupciones en el suministro de combustible, con rumores de racionamiento inminente. La población, consciente de la gravedad de la situación, se prepara tácitamente para un posible estado de guerra, con discusiones sobre refugios antiaéreos, kits de supervivencia y el reclutamiento. La atmósfera social está cargada de ansiedad, desconfianza y un profundo sentido de vulnerabilidad. ¿Qué opina usted de este caos? ¿Cómo percibe la reacción de los mercados y de la gente común ante este escenario de incertidumbre y amenaza? Deje su comentario. Su perspectiva es valiosa para comprender la magnitud de esta crisis. La pregunta que obsesiona a analistas y ciudadanos por igual es, ¿quién está realmente detrás de este ataque de una sofisticación inaudita? Oficialmente, Azerbaiyán mantuvo un silencio sepulcral durante las primeras horas críticas, una quietud que hablaba por sí sola de la conmoción y la deliberación interna. Sin embargo, poco después, el gobierno azerbaiyano reaccionó con una movilización masiva de sus reservas militares, una señal inequívoca de alerta y preparación, y reforzó drásticamente su seguridad en todas las fronteras y en sus infraestructuras críticas, incluyendo los vitales oleoductos y gasoductos que cruzan su territorio. A pesar de estas acciones, negaron categóricamente cualquier interés en una guerra a gran escala, pero al mismo tiempo se declararon absolutamente listos para defender su soberanía e integridad territorial con todas las fuerzas necesarias. La ambigüedad de esta postura alimentó las especulaciones. En las redes sociales, sin embargo, el discurso de algunos azerbaiyanos era mucho menos diplomático y mucho más visceral, percibiéndolo abiertamente como una respuesta justificada a años de agravios. Esto es una respuesta por Karabaj, por todas las humillaciones sufridas, por la sangre derramada y por la justicia largamente negada. Exclamaban los comentarios, reflejando un profundo sentimiento de venganza por el conflicto de Nagorno-Karabaj y la percepción de injerencia rusa en sus asuntos internos. Era para ellos una afirmación rotunda de su soberanía frente a una gran potencia que a menudo les había dictado su destino. Pero,
¿Es solo eso? ¿Podría un ataque de esta envergadura ser el mero fruto de un resentimiento histórico, por muy profundo que sea? La precisión milimétrica, la disciplina táctica y la coordinación casi perfecta de la operación sugieren algo mucho más complejo y sofisticado. La complejidad logística y de inteligencia requerida para una operación que involucró tanto drones marítimos como ataques simultáneos con misiles, evadiendo defensas aéreas y navales, va más allá de las capacidades conocidas y públicas de Azerbaiyán operando en solitario. Esto abre de par en par la puerta a la narrativa de una tercera fuerza, una entidad más poderosa y con mayores recursos y capacidades de inteligencia detrás del velo. ¿Y si Azerbaiyán es solo un peón, una pieza sacrificable en un gran juego de ajedrez geopolítico que se extiende por el Cáucaso, donde Rusia es el objetivo principal, no solo de un país, sino de una estrategia mucho más amplia? La versión más frecuente y persistente que circula en los círculos de inteligencia y en los medios alternativos es clara. Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, están detrás de este ataque. La teoría sugiere que utilizaron a Azerbaiyán como ejecutor proxy, una tapadera conveniente y plausible, para evitar una confrontación directa que escalaría de inmediato a proporciones globales. El motivo, según esta teoría, es arrastrar a Rusia a un nuevo conflicto militar desgastante en una región periférica, desviarla de sus otros frentes de conflicto, especialmente Ucrania, y debilitarla militar y económicamente en múltiples direcciones. Es una estrategia de desgaste, diseñada para agotar sus recursos y su voluntad. ¿Se lo cree usted? ¿O cree que es una peligrosa teoría conspirativa? ¿Cree que alguien, algún actor global o un conjunto de intereses, se beneficia realmente de este caos y esta inestabilidad creciente? Su opinión es fundamental para comprender las diferentes narrativas que compiten por la verdad. Para siempre estar al tanto de la verdad, sin velos ni censuras, suscríbase a nuestro canal. Aquí encontrará información veraz y análisis profundos, sin publicidad intrusiva que distorsione el mensaje y sin la sutil, pero perniciosa, influencia de la propaganda gubernamental o corporativa. Nuestra existencia se sustenta únicamente en sus reproducciones y en su valioso apoyo, en cada me gusta, cada comentario y cada vez que comparte nuestro contenido. Somos una voz independiente en un mundo de narrativas controladas y nos comprometemos a mantenernos así. En tiempos de incertidumbre y desinformación rampante, contar con una fuente confiable es más crucial que nunca. Su confianza es nuestro mayor activo y la única moneda de cambio que aceptamos. Ayúdenos a seguir compartiendo los hechos tal como son, sin agendas ocultas ni intereses de terceros. Su participación activa es la clave para nuestra sostenibilidad y nuestra capacidad de seguir revelando la verdad primero. No se quede al margen. Únase a nuestra comunidad y forme parte de la solución, no del problema. La reacción de Turquía, un aliado incondicional y fervoroso de Azerbaiyán, no se hizo esperar, añadiendo otra capa de complejidad explosiva a la ya tensa situación. Su presidente, con una retórica inflamada y desafiante, expresó su total e inquebrantable solidaridad con Bakú, una declaración que fue mucho más allá de las meras formalidades diplomáticas. Luego, lanzó una advertencia que resonó en todas las capitales del mundo como una declaración de guerra potencial. Un ataque a Bakú es un ataque a Ankara. Esta declaración, un velado pero inequívoco casus belli, eleva drásticamente el conflicto de una disputa regional a una confrontación directa, potencialmente militar, entre dos potencias regionales y euroasiáticas con una larga y complicada historia de rivalidad: Rusia y Turquía. El riesgo de una guerra a gran escala entre estas dos naciones, con ejércitos modernos y ambiciones geopolíticas expansivas, es ahora una posibilidad tangible, no una mera hipótesis. La posibilidad de un enfrentamiento directo no solo amenaza la estabilidad del Cáucaso, sino que, por extensión, podría arrastrar a la OTAN a la crisis, forzando a sus miembros a tomar partido y activando potencialmente el artículo 5 de su tratado fundacional, que establece la defensa colectiva.
Esta situación tiene el potencial catastrófico de transformar una disputa regional en una guerra a gran escala con ramificaciones globales. Mientras tanto, en el otro lado del tablero, Armenia, un aliado histórico y estratégico de Rusia, no dudó en declarar abiertamente su apoyo incondicional a Moscú. Ofreció sus bases militares en el Cáucaso, cruciales por su posición geográfica, para el despliegue adicional de tropas y sistemas de defensa rusos, solidificando aún más la alianza militar y abriendo una puerta de acceso vital para Rusia en la región. Esto es mucho más que un conflicto armado. Es un intrincado tablero de ajedrez geopolítico, donde cada movimiento tiene repercusiones inmensas y donde, lamentablemente, hay vidas humanas, no peones, en juego. Parece innegable que la intervención de Moscú en el problema de Nagorno-Karabaj y su apoyo inequívoco a Armenia en ese conflicto congelado solo sirvió para aumentar la tensión en la región, creando un telón de fondo de vieja y arraigada rivalidad. La histórica y persistente rivalidad ruso-turca en el Cáucaso, y más allá, que se remonta a siglos de conflictos imperiales y luchas por la influencia, está ahora peligrosamente exacerbada, y cada actor ve en el otro una amenaza existencial a sus intereses vitales. Si esta escalada de tensiones, estas alianzas y contraalianzas, esta retórica incendiaria, le recuerda algo de la historia reciente o pasada, compártalo en los comentarios. Su memoria histórica puede ofrecer valiosas perspectivas sobre hacia dónde nos dirigimos. A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en un gesto de preocupación urgente, y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, una entidad clave para la estabilidad del continente, expresaron su profunda preocupación por la escalada de la violencia. Emitieron llamados insistentes al diálogo, a la contención y a la búsqueda de una solución pacífica, advirtiendo sobre las consecuencias devastadoras de una guerra a gran escala. Sin embargo, su reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada a puerta cerrada en medio de una intensa presión diplomática, terminó sin resultados concretos ni resoluciones vinculantes. Una clara señal de la parálisis y la división interna que aflige a la comunidad internacional. Los intereses divergentes de las grandes potencias, los vetos cruzados y la falta de consenso hicieron imposible cualquier acción unificada. Mientras tanto, en los pasillos de poder y en los círculos de inteligencia, circulaban rumores persistentes y alarmantes de que Rusia, lejos de conformarse con la defensa, preparaba un golpe de represalia aún más contundente y devastador contra Azerbaiyán. Informes de inteligencia no verificados hablaban de preparativos ocultos, de movimientos de tropas en la región del Cáucaso Norte y de la activación de baterías de misiles de largo alcance. En respuesta a estas tensiones crecientes, se confirmó que varias bases aéreas turcas, estratégicamente ubicadas, estaban en alerta máxima y listas para un posible despliegue rápido de equipo militar adicional y personal más cerca del Cáucaso, en una clara señal de apoyo a Bakú y de disuasión a Moscú. La tensión se palpaba no solo en los círculos diplomáticos, sino también en el pulso de la gente. Miles de usuarios en redes sociales de todo el mundo difundían imágenes, videos y rumores, debatiendo el futuro incierto con una mezcla de miedo y fascinación. La desinformación y la propaganda se mezclaban con las noticias verificadas, creando un caldo de cultivo para la confusión. En Azerbaiyán, en medio de la retórica nacionalista y el peligro inminente, miles de jóvenes, hombres y mujeres, se ofrecían como voluntarios para el ejército, impulsados por un fervor patriótico y un deseo de defender su patria. Era un sentimiento abrumador de orgullo nacional, entrelazado, sin embargo, con un miedo palpable al futuro, a la pérdida de vidas y a la devastación que una guerra traería consigo. En contraste, en Moscú, a pesar del control estatal sobre los medios y la narrativa oficial, pequeños pero significativos grupos de manifestantes valientes desafiaban la prohibición y salían a las calles, gritando con desesperación: «No necesitamos más sangre. ¡Alto a la guerra!». Esta división interna en Rusia,
Esta duda sobre la unidad nacional frente a la inminente guerra era un factor que el Kremlin no podía ignorar. La sociedad estaba fracturada entre el deseo de venganza y la fatiga de los conflictos. A las 3 de la madrugada, hora de Moscú, un silencio tenso se rompió cuando la aviación rusa, en una demostración calculada de poder y represalia, lanzó los primeros ataques de su contraofensiva. El Kremlin, anticipándose a la necesidad de una respuesta contundente, ya había movilizado discretamente barcos adicionales de su flotilla del Caspio y había desplegado recursos aéreos adicionales en la región, preparando el escenario para esta incursión. Simultáneamente, todas las unidades de defensa aérea y costera rusas en el Cáucaso se pusieron en alerta. Máxima, creando un escudo protector anticipatorio. Los objetivos del ataque aéreo fueron cuidadosamente seleccionados por la inteligencia rusa. Depósitos de armas, aeródromos estratégicos y varias bases militares clave en Azerbaiyán, incluyendo instalaciones que se sospechaba albergaban equipo y personal extranjero. Los misiles de crucero de largo alcance y las bombas de precisión lanzadas por los aviones rusos causaron una destrucción significativa, pulverizando infraestructuras vitales y neutralizando capacidades militares. Fue en la terminología militar una respuesta directa y brutal. Fue la venganza que el Kremlin había prometido, el intento desesperado de restaurar la autoridad militar socavada y el prestigio nacional que había sido gravemente dañado por el ataque inicial. Rusia no podía, bajo ningún concepto, permitirse ser humillada en su propia esfera de influencia, especialmente después de un golpe tan audaz en su territorio. La presión interna y externa exigía una respuesta contundente, una demostración inequívoca de fuerza. Ahora, el mundo se asoma a un abismo de incertidumbre, con varios escenarios, cada uno más peligroso que el anterior, materializándose en el horizonte. ¿Es este el peor escenario imaginable? En este cataclismo, Rusia, con su orgullo herido y su poderío militar en juego, responde no con ataques selectivos, sino con una ofensiva masiva y sostenida contra Azerbaiyán, que busca la aniquilación de sus capacidades militares y la capitulación de su gobierno. La escala de la destrucción es inmensa. Las bajas civiles se cuentan por miles, y la región se sumerge en una crisis humanitaria de proporciones épicas. Como prometió, Turquía interviene militarmente de forma directa e inmediata, desplegando fuerzas terrestres, aéreas y navales en apoyo de su aliado azerbaiyano, transformando el conflicto en una confrontación abierta entre dos potencias nucleares indirectas. El Cáucaso se convierte de inmediato en un nuevo y devastador frente de guerra global, un teatro de operaciones donde dos ejércitos modernos chocan con la amenaza latente de la participación de otras potencias. La OTAN, dividida pero bajo la presión del artículo 5 y la creciente inestabilidad regional, se ve arrastrada a la crisis, con la posibilidad de una confrontación directa entre la Alianza y Rusia, ya sea de forma convencional o, en el peor de los casos, a través de una escalada nuclear. Los mercados globales se desploman, las rutas energéticas se cierran y millones de refugiados desbordan las fronteras. El mundo, literalmente, se encuentra al borde del abismo, con la civilización pendiendo de un hilo. La desesperación y el caos reinan supremos. Oh, ¿es una escalada controlada pero peligrosamente tensa? En esta versión, las potencias actúan con una cautela teñida de miedo, reconociendo el riesgo de un conflicto total. Los ataques rusos son selectivos, diseñados como castigo y como una clara advertencia, golpeando objetivos militares clave para degradar las capacidades de Azerbaiyán sin buscar una ocupación total o un cambio de régimen. Azerbaiyán, con el apoyo logístico, de inteligencia y militar de Turquía, aunque sin una intervención directa masiva que provoque a Rusia, se defiende con tenacidad, utilizando tácticas de guerrilla y resistencia asimétrica. Se establece una tensa línea roja no oficial, donde ambos bandos se prueban mutuamente, pero sin cruzarla completamente, para evitar una guerra total. Los combates se limitan a ataques aéreos, incursiones de fuerzas especiales y ciberataques,
sin una confrontación terrestre a gran escala. Es un conflicto regional de baja a media intensidad, pero con la amenaza constante y palpable de una escalada mayor por cualquier error de cálculo o provocación. La diplomacia secreta trabaja horas extras, con intermediarios internacionales intentando desescalar la situación mientras las espadas chocan en el campo de batalla virtual y real. La economía regional sufre, pero los mercados globales logran contener la hemorragia, aunque la incertidumbre persiste. Oh, ¿es una victoria decisiva y humillante para Rusia? En este escenario, la respuesta rusa es tan abrumadora y devastadora que el ejército azerbaiyano, incapaz de resistir la embestida y con sus infraestructuras militares críticas completamente paralizadas, se rinde rápidamente, quizás en cuestión de días u horas. La devastación es tal que Bakú no tiene más opción que pedir un alto el fuego y negociar los términos de una paz dictada por Moscú. Ante la rapidez y la magnitud del colapso, Turquía, a pesar de sus amenazas iniciales y sus lazos con Azerbaiyán, se retira sin intervenir militarmente de forma directa o significativa, priorizando sus propios intereses geopolíticos y comerciales sobre un aliado derrotado y evitando una confrontación directa con la implacable máquina de guerra rusa. La hegemonía rusa en el Cáucaso se reafirma con una brutalidad innegable. La humillación inicial de Moscú se convierte en un triunfo contundente, restaurando su prestigio militar y enviando un mensaje claro a cualquier otro actor que contemple desafiar su dominio regional. La fuerza rusa prevalece y el equilibrio de poder en el Caspio y el Cáucaso se inclina decisivamente a favor de Moscú, redefiniendo el mapa geopolítico de la región. Las consecuencias para la soberanía de los estados vecinos y para el futuro de la influencia occidental en la región son profundas y duraderas. ¿Cuál de estos escenarios cree usted que se materializará en los próximos días o semanas? ¿O cree que hay negociaciones secretas, más allá de la vista pública, tras bastidores, donde los verdaderos hilos del poder están siendo tirados para evitar la catástrofe total? Cuéntenos, ¿desde dónde nos ve? ¿Qué espera que suceda a continuación en esta intrincada y volátil danza de poder? El caos, el miedo, la ira y la incertidumbre son las emociones dominantes en este momento histórico. ¿Cuál es el próximo movimiento en este tablero de ajedrez geopolítico donde cada pieza en juego es una vida humana y cada decisión puede cambiar el curso de la historia? Suscríbase a este canal para obtener análisis imparciales y noticias sin filtros. Somos la fuente más honesta y no pagada, comprometidos a compartir hechos y a decir la verdad porque no aceptamos dinero de propagandistas, de gobiernos ni de corporaciones por nuestro trabajo. Existimos solo gracias a sus visualizaciones y a su incondicional apoyo. No se pierda las actualizaciones cruciales de esta situación en desarrollo. Pulse la campanita de notificaciones y deje su opinión en los comentarios. ¿Realmente estamos al borde de una guerra total en el Caspio? ¿O aún hay esperanza para la diplomacia y la paz? Su perspectiva es esencial.